Invitamos ahora al doctor José Antonio García para presentar dilemas bioéticos en el final de la vida. Él es doctor en bioética de la Universidad del Bosque, magíster en filosofía, magíster en estudios bíblicos, especialista en psicología con estudios de maestría en comunicaciones, maestría en derecho, maestría en educación de la Universidad de Antioquia, magíster en bioética y bioderecho, licenciado en filosofía y letras, filósofo y teólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana, investigador de conciencias y par nacional evaluador, profesor e investigador de la Corporación Universitaria Americana de Medellín. Le damos la bienvenida y los 15 minutos que quedan a su disposición. Muy buenas tardes, es un gusto estar de nuevo en nuestra universidad compartiendo este evento. Dilemas bioéticos sobre el final de la vida. Esta es una reflexión sobre las situaciones de eutanasia y huelga de hambre como supuestos de decisiones enfrentadas en los dilemas bioéticos del bioderecho sobre el final de la existencia humana, en los cuales deliberadamente se desafían entre sí los conceptos morales de dignidad y libertad. Estas situaciones se consideraron teniendo en cuenta escenarios morales de terrible sufrimiento que contrastan con los valores que se defienden en la vida ordinaria. Los avances de la biotecnología y de la medicina han permitido alargar la vida incluso más allá de lo que desearía cualquier sujeto. Las muy graves limitaciones físicas de los enfermos terminales o las propias de la ancianidad permiten indagar por la legalidad de la eutanasia. La extensa tradición de las ideas filosóficas ha abonado suficiente ilustración para justificar racionalmente el concepto de dignidad humana, de calidad de vida y de bienestar. Lo anterior probablemente entra en contradicción con el estimativo de muerte digna ocasionado por situaciones adversas inevitables como la degradación corporal de la vejez, las secuelas de un accidente acérrimo o las fluctuaciones onerosas de una enfermedad catastrófica. Esto en contravía con el ejercicio de la plena libertad, el mantenimiento de la coherencia racional que la axiología se profesa. El desplazar la voluntad de pacientes terminales, de ancianos que no pueden expresarse o de quienes por sus padecimientos ya no quieren vivir y que sin embargo se ven sometidos a tratamientos para alargar su vida en contra de sí mismos, es otro de los temas que cuenta esta reflexión. La muerte indigna, aquellas situaciones que se producen para mantener con vida a quien perdió toda esperanza vital. Esto es depender de otros por completo, padecer fuertes dolores, la conexión a respiradores artificiales o aparatos de diálisis, los efectos de la colostomía o de la traqueotomía, la pérdida de conciencia y de memoria histórica, todo esto acompañado de graves sufrimientos y limitaciones. La eutanasia podría ser un remedio aceptable ante tanto dolor y pérdida de sí mismo. De otro lado, el suicidio asistido podría ser una solución mediante un permiso jurídico, exonerando de toda responsabilidad penal al médico que asiste al paciente, pero esta práctica deja abierta una dimensión dilemática de repercusión moral por las responsabilidades del acto, en tanto si el paciente esté en capacidad o no de decidir sobre el final de su vida, y también deja al descubierto el estado de conciencia moral del médico. Uno y otro en esta situación están enfrentados. Para muchos médicos, sin importar su adhesión confesional o laica, ayudar a morir a un paciente estaría en contra de la esencia misma de la práctica médica, pues según el juramento hipocrático, ésta debe encaminarse a curar y prolongar la vida de los enfermos, pero otros piensan que la responsabilidad del médico para con sus pacientes debe llegar hasta el final y que la eutanasia puede ser la última acción con la que se le puede ayudar. También se tienen en cuenta las consideraciones bioéticas sobre la huelga de hambre, pues es una práctica que pone en riesgo la vida por ideales filantrópicos y causas de reivindicación social. En particular, se analizan sobre este tema las implicaciones de la Declaración de Malta, que reconocen este dilema, que se identifican en abierta controversia el respeto por la autonomía y el deber de respetar la vida e impedir una muerte inevitable. Entran en conflicto los conceptos de dignidad y vida, por tanto esto debe analizarse según la ética de la responsabilidad. El contexto de la Constitución Política de Colombia, que identifica y legitima la sociedad como pluralista, que defiende y postula el respeto al libre desarrollo de la personalidad
y considera al individuo como un sujeto moral autónomo. Estos son los supuestos constitucionales y relevantes en un Estado social de derecho que valida la despenalización de la eutanasia. El dilema de la eutanasia estriba en tanto que el ciudadano es reconocido por la Constitución política como sujeto moral autónomo que puede elegir los fundamentos axiológicos y morales que han de regir su conducta, con poder y capacidad de decidir radicalmente sobre sí mismo lo que es bueno y lo que es malo para sí. Esto está soportado en la configuración y pertenencia a un Estado democrático y liberal, configurado en la Constitución del 91. La pluralidad que postula la Constitución no pudiera reconocer solo una, sino múltiples concepciones de lo bueno, respetando, claro está, a quienes consideran que la vida es un bien sagrado, pero también respetando la voluntad de quienes deciden darle un sentido distinto a la vida sin afectar a otros. Con todo, el derecho a la vida es inviolable, pero se puede elegir entre la vida y la muerte. Otra condición también respetable, que vivir se considere una obligación a pesar de las circunstancias en que se presente la vida, pero esto no se puede imponer coercitivamente a nadie. Si bien el Estado colombiano es democrático y plural en su concepción, la relación entre el derecho y la moral no pueden estar soportadas solo en los deberes con implicaciones jurídicas, sino también en la soberanía de los derechos subjetivos, en los ámbitos de libertad personal, en los cuales cada individuo pueda vivir a plenitud su concepción moral de la vida. La vida como tal ha sido consagrada en la Constitución Política de Colombia como un derecho y no como un deber. Por tanto, el ciudadano puede disponer vivir o morir cuando la vida se sienta seriamente afectada por una enfermedad terminal con evidente deterioro físico progresivo. El Estado no puede imponer como deber jurídico lo que la persona vive como obligación moral. El titular del derecho a la vida legítimamente puede seguir viviendo o disponer que cese la vida cuando, según él, las circunstancias lo ameritan. El Estado colombiano identifica la vida como un bien, por tanto está obligado a protegerla. Esta consideración cesa cuando el titular del derecho a la vida deja de considerar su derecho como valioso. La huelga de hambre se argumenta desde todos los frentes que no es legítima, pues se está atentando contra la propia vida, asegurando su autonomía y responsabilizando al sujeto de los daños. Es un mecanismo de presión en gestas altruistas o de reivindicación de derechos. Se atenta contra la salud de sí mismo, así sea por presionar la causa más noble. De esto devienen daños irreversibles a la salud y hasta la muerte. El dilema moral está planteado en la legitimidad de la acción, que si bien nace de los valores personales de quien decide iniciarla, no podría considerarse un hecho con responsabilidad social. Esa manera de presionar por medio de una huelga de hambre es una decisión personal que se expresa públicamente, no puede ser considerada una inmolación en defensa de una causa y más bien se entendería como una conducta escandalosa y probablemente permisiva que debe recibir de algunos toda recriminación moral. Según Miguel Taub, una huelga de hambre es un instrumento político que da a conocer todas las acciones que se emprendan en torno a esta decisión, en tanto son manifestaciones públicas cargadas de significación política que compromete moralmente a todos los involucrados a mantener la transparencia y la veracidad de sus intenciones, declaraciones y decisiones. La decisión de no ingerir alimentos tomada en una huelga de hambre debe ser respetada plenamente mientras dicho acto no represente una amenaza grave a la integridad física del individuo. Con todo, la disposición constitucional de proteger la autonomía de cada individuo y con ello el libre desarrollo de la personalidad fundamenta un marco jurídico mediante el cual nadie podría ser obligado a vivir en condiciones indignas si se siente agobiado o desahuciado por situaciones propias de una enfermedad terminal con la cual el estado de la salud empeoraría indefectiblemente. El punto más álgido del debate de la eutanasia lo propuso el doctor Carlos Gaviria, más con los textos que escribió para justificar filosóficamente la eutanasia y el suicidio asistido, que con la misma sentencia C-239, de la cual fue proponente en 1997. Su ascendente más liberal que quienes revisaron la sentencia y más liberal que el ciudadano que la Constitución dice proteger,
La Carta Magna colombiana goza de todo el andamiaje jurídico para proteger la autonomía de quien siente que su dignidad está desmejorada y amenazada ante una enfermedad inminente y con secuelas y visos de ignominia. No parece pues ser un argumento de peso contundente el esgrimir como cierto y aplicable el primer artículo de la Constitución Nacional, que declara que la nación colombiana no solo es pluralista, sino que también protege la dignidad humana. Así, de igual manera, el libre desarrollo de la personalidad, contenido en el artículo 16, sin embargo, el ciudadano es autónomo y se le respeta su libre desarrollo de la personalidad. Esto tendría todos los argumentos a favor para elegir libre y soberanamente los valores y principios que rigen su conducta. No admisible es, pues, que el Estado colombiano de garante liberal propenda por la protección del ciudadano desde una visión de cuño paternalista. Con todo, la Corte no analizó lo debido en la pretensión de identificar el tema de la eutanasia con el derecho a una muerte digna. Logró declarar exequible el homicidio por piedad, pero al mismo tiempo creó una excepción en la concurrencia que se den dos condiciones: si el consentimiento informado del sujeto pasivo de la práctica eutanásica y si se cuenta con la presencia de un profesional en medicina que prepare todo lo atenuante con la muerte del paciente, respaldado por el consentimiento y por un comité interdisciplinario. Así, el médico estaría exento de responsabilidad penal y con ello la Corte autorizó una causal de justificación frente a la eutanasia. El Estado colombiano está obligado a proteger la vida, pero esta función está totalmente adherida con el respeto a la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de tratos crueles e inhumanos de cara a los derechos inalienables de la persona humana protegidos por la Constitución Nacional. Lo anterior adquiere una importancia capital cuando estos derechos son invocados por una persona que padece un estado de salud irreversible. Por esto la misma Corte señala que la decisión para enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva y una importancia para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado y que por ende no está optando por la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge o morir en poco tiempo después de circunstancias dolorosas que él juzga dignas. Del fallo de la sentencia del salvamento de voto de algunos magistrados se pueden extraer consideraciones que dejan al descubierto lo timorata que fue la Corte para despenalizar la eutanasia. En primer lugar, los magistrados que salvaron su voto son recurrentes en afirmar que el fallo relativizó el derecho a la vida, que pasó de ser un derecho inviolable y fundamental a un derecho de carácter renunciable y disponible. Lo cierto es que en la argumentación expuesta por la Corte no se infiere que el derecho a la vida pierda sus características ontológicas. Al contrario, logra una ponderación concreta y particular de principios, máximes y la referencia es de derechos fundamentales y no a deberes absolutos, estos últimos solo posibles en legislaciones autoritarias. Si bien es cierto que la sentencia en mención es un avance a la protección de los derechos fundamentales, proponiendo las tesis para la aplicación de la eutanasia activa, consentida y abriendo una discusión de un debate político en el establecimiento de las regulaciones especiales, en tal caso también la eutanasia pasiva, distanasia, medicina paliativa, de todos estos temas se relacionan con la muerte digna. Y finalmente, la huelga de hambre, cuyas motivaciones personales de quienes decide hacer parte de una huelga de hambre, independientemente de la causa que adhiera, puede ser tan intenso como para aceptar la eventual muerte si el conflicto no se resuelve. Si bien está en juego el derecho a la autonomía, hace parte también de un hecho político que compromete a todos los involucrados a mantener transparencia y veracidad en sus intenciones y declaraciones. Incluso la hoja clínica de un huelguista ha de mantenerse en extrema confidencialidad. Esto podría estar en contravía con la pretensión política de la acción de huelga de hambre, pues más eficaz sería demostrar las consecuencias del ayuno como estrategia de presión. En la huelga de hambre está en cuestión el principio bioético de autonomía, de quienes reconocen valores mucho más altos que su propia vida o que a riesgo de sí pretendan alcanzar valores mejores a su existencia. Sobre este particular, la Declaración de Malta de 1992 reconoce que existe una aporía ética entre el deber del médico de impedir una muerte inevitable y el deber de respetar las decisiones del paciente, incluso cuando conlleva un riesgo vital y un desenlace fatal previsible. Frente a este dilema, la declaración propone que la decisión final quede en manos del médico, a quien se le atribuye una ética de conciencia, en la cual el individuo es el juez de sus propios actos. Es el paso de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad.
En el dilema de la huelga de hambre se enfrentan posturas entre dignidad y vida, la autonomía en tanto valor bioético dominante en el mundo occidental frente a la opinión judicial, que señala claramente cuando hay un conflicto entre vida y dignidad, la preservación de la vida ha de predominar. Como conclusión, entonces, porque el tiempo se agotó, señalo que toda persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo terminar su vida. Si el contexto para esta decisión es una situación médica ante un momento irreversible para recuperar la salud, evidente y progresivo deterioro físico, tiene el derecho el paciente a recibir la ayuda de su médico, pues se trata de una decisión éticamente aceptable y tanto el médico como el paciente deben contar con el apoyo legal del Estado para realizar esta práctica. Por tanto, el debate sobre la eutanasia y el suicidio aparente en la huelga de hambre suscita controversias apasionadas porque pone en juego valores y convicciones personales, sociales, legales, morales y religiosas. También porque la toma de decisiones sobre la vida y la muerte hacen parte de temas muy álgidos, especialmente cuando entra a mediar y a decidir el derecho. Las situaciones aquí enunciadas son controversiales porque desde distintas aristas del derecho, varios magistrados con posiciones contrarias se refieren al mismo caso de muerte médicamente asistida y de manera sorprendente interpretan jurídicamente, amparados en la legislación colombiana, los mismos hechos de forma diferente, polarizando la opinión de la sociedad.